¿vale? ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver cómo se forman los cuatro tiempos del pasado. Es decir, gramática pura y dura, cómo se construyen, ¿vale? Veremos tanto los verbos regulares e irregulares para que veáis cómo se forman o para que repaséis también un poco. No solo esto es gramática, también hay que ver cómo se usan en la vida diaria. Y os enseñaré esas pistas que se llaman marcadores, que os ayudan a elegir el tiempo adecuado. Esta mañana, ayer, el año pasado. Estos marcadores son como una excusa, una pista que nos dice qué pasado necesitamos. Así, poco a poco y utilizándolo poco a poco, pues integraréis cómo usar el qué pasado. No hay que aprenderlo de memoria, que es algo que siempre digo. Bueno, y al fin y al cabo, ¿todo esto para qué? Por un lado, sobrevivir en nuestra vida diaria en español y otro lado, pues contar nuestras experiencias, ¿no? Nuestras anécdotas. A los que nos gusta más hablar, pues esto es interesante, sobre todo para contar nuestras experiencias del pasado, nuestras historias divertidas y demás. Bueno, y luego os mandaré al correo, pues, material de trabajo, ¿vale? Para que trabajemos tanto la parte de formación de verbos regulares e irregulares, como la parte de los usos, que es lo más bonito de todo esto. Bueno, cuatro tiempos del pasado. Lo siento mucho por vosotras. Igual en vuestras lenguas tenéis solo uno o dos, pero en español hay cuatro. Lo siento mucho. ¿Qué le vamos a hacer? Vale. ¿Cuáles son estos cuatro? Tenemos el primero, ¿no? El pretérito perfecto, que ahora le llaman en algunos libros pretérito perfecto compuesto, ¿vale? Yo simplemente le voy a llamar pretérito perfecto, pero bueno, os digo compuesto por si lo leéis en otros libros, ¿vale? Y este, bueno, pues el tiempo verbal que utilizamos en nuestra vida diaria, ¿vale? El más común. Pretérito indefinido. Ahora también lo llaman pretérito perfecto simple. Lo llaman también así. Supongo que para molestar a los estudiantes. Pero bueno, yo os lo digo para que lo sepáis. Pero yo te voy a seguir llamando pretérito indefinido. No es cuestión de nombre, es cuestión de uso, ¿vale? Este es el pasado lejano. Este es el que utilizamos para contar nuestras experiencias, nuestras anécdotas. Pretérito imperfecto. Pretérito imperfecto. Este es el verbo de los hábitos, de la descripción, de cómo era nuestra vida antes. Y va mucho unido, muy unido con el pretérito imperfecto. Y el último, pretérito pluscuamperfecto. Este tiempo lo vamos a utilizar en circunstancias muy concretas, especialmente lo vamos a ver en la lengua escrita. Y bueno, también lo usaremos nosotros en circunstancias en las que hablemos de una dificultad o una causa, digamos, una causa anterior a algo, ¿vale? Que no permitió que algo tuviera éxito. Ya lo veremos luego en profundidad, pero bueno, este es el pequeño mapa, ¿vale? De los cuatro verbos. No tenéis por qué conocer todos los nombres, pero bueno, no está mal, ¿vale? Que seáis conscientes de cómo se llaman, pero lo importante es el uso. Y bueno, vamos a verlo ahora. Entramos en materia. Pretérito perfecto. Este es el verbo más utilizado en la vida diaria. Es un verbo compuesto. Se forma de dos palabras, de verbo haber y de participio. Todo esto corresponde a diferentes personas, ¿vale? Ya sabéis las personas del español, ¿no? Son yo, tú, ¿qué más? Él, ella, ¿Eh? Ujú, nosotros, ujú. nosotras, vosotros, vosotras, ellos, Sí. ellas, ustedes. Muchas gracias por dejarme beber agua. Gracias. Vale, ahí las tenéis. Vale, verbo haber. A ver a qué persona puedo molestar. Elena, ¿cómo es el verbo haber? Elena, ¿me escuchas?
¿No está? Eso, sí, sí. Uf, a ver, imperfecto es No, imperfecto no, pretérito perfecto. Es yo perfecto, sí, he. perfecto, sí, perfecto, sí, perfecto. He, has, ha, hemos, habéis, han. Muchas gracias, Elena. ¿Vale? Ese es el verbo haber. Es el verbo haber en presente. Aquí lo tenemos. Perfecto. ¿Vale? Y el participio, ¿vale? Que hay una forma regular y una forma irregular. Eso lo veremos ahora. Chun, 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 chun. Participio regular. Los verbos tenemos tres conjugaciones, ¿no? La conjugación ar, er, ir. Participio regular en ar, ¿qué terminación tiene? Eh, Ujú. la verdad no me recuerdo. Venga, alguien, Me bloqueo. no pasa nada. ¿Quién me ayuda? ¿Alguien me ayuda? ¿No me queréis ayudar? No quiero nombrar a nadie. Venga, Elena, ayúdame. ¿Cómo se forma el participio? No, no entiendo. No entiendo la pregunta. Pero, El part cómo se forma el participio en ar? Como hablar, ¿Sí? hablado, Perfecto. Vale, ahí Ah, se ha modificado. Se ado. forma en ado. Muy bien. ado, Y los ido, verbos terminados en er, ir, terminan en ido, ido. ¿Vale? Caminar, caminado. Beber, bebido. bebido. Recibir, recibido. ¿Sí? Vale. Eso era, ¿vale? Cada conjugación pues tiene su terminación. Vamos con el irregular. Chin, 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 chun. No os asustéis, porque yo lo he hecho en dos formas, que son, al igual que ado, ido irregular, yo diferencio en cho y en to, ¿vale? Verbo decir y el verbo hacer. ¿Alguien sabe el participio de irregular de decir? Dicho, He dicho, Dicho y de hacer, hecho. Sí. hecho. hecho, Muy bien. Dicho y hecho, Sí. ¿vale? Y ahora vamos a ver los de to, que hay varios. Abrir, Abierto. abierto, Bien. es- escribir, Escribiendo. Escrito. escrito, escrito. Escrito. Claro, recordad que ese to está en todos. Abierto, escrito, puesto, roto, visto, Esto, vuelto. vuelto. Terminación. Y además, que sepáis, estos son los básicos, pero os podéis encontrar verbos compuestos. Por ejemplo, reabrir, pues reabierto, ¿no? Reponer, pues repuesto, pero bueno, no modifica nada. Pero ya os amplía los participios, ¿vale? No tenéis que saberlos todo. Con esto es suficiente, ¿vale? Y que nadie me diga nunca abrido, ¿eh? Ni escribido, nunca. Vamos con los usos, que al final es lo que nos importa, ¿no? ¿Qué Sí. tenemos, qué tenemos con los usos? Esta es la idea clave, ¿vale? Es un pasado cercano, ¿vale? A través de los marcadores eso lo diferenciaremos, pero la clave para mí es que está relacionado con ahora, no es algo pasado hace mucho tiempo que no importa nada, no, no, algo que está conectado con el momento actual. Pues mirad, ¿qué tal estás? Muy bien, he terminado ya la mudanza a Chiclana, ¿veis? He terminado ya, ¿vale? Ella está hablando de una situación pasada, ¿vale? Pero que ha ocurrido hace muy poco y que está conectada con su vida actual, que tiene efecto en su momento actual, porque quizás tiene todavía cosas por terminar, cosas que cerrar, ¿vale? No es algo que ocurrió hace mucho tiempo. Por eso es el presente, presente es el pasado que utilizamos más en nuestra vida diaria, porque nosotros hablamos de las cosas cercanas, ¿no? Sobre todo que nos ocurren en nuestro día a día. Vale. Claves para hablar de esto en nuestro día a día. Los marcadores de tiempo, ¿vale? Del pretérito perfecto tenemos especialmente de extensión temporal, que ya los conocéis, como este mes,
esta semana, este año, ¿vale? Hacen referencia a extensiones de tiempo, no es nada concreto ni específico, ¿vale? También lo tenemos otros que están conectados con ahora, ¿vale? Que hacen poco, recientes, como ya, como todavía no, ¿vale? Como hace un rato. Y los de frecuencia, ¿vale? Una vez, dos veces, ¿vale? Estos marcadores son las pistas que nos indican que este verbo es adecuado, ¿vale? No os aconsejo que lo aprendáis de memoria, simplemente el uso, ¿vale? Quedaros con la clave de que hace poco, es cercano, que está conectado con ahora, ¿vale? Hace muy poco tiempo, ¿vale? Pues ya tenemos pretérito perfecto. Vamos a subir el nivel. Punto 2, ¿vale? Vale. Pretérito indefinido. Este verbo nos da trabajo a muchos profesores, ¿vale? Porque, ¿vale? Es un verbo complejo por la herencia del latín. Y bueno, os he hecho un pequeñito mapa, un mapa del verbo, ¿vale? Para hacerlo más claro. En este verbo tenemos las formas regulares, tenemos formas regulares con cambio de vocal, tenemos verbos totalmente irregulares y un par de verbos ahí, o tres, que siguen su propia norma. Pues esto nos da mucho trabajo a los profesores. Gracias a este verbo llegamos a finales de mes. Pero bueno, ¿vale? Pues este es el mapa, simplemente una visión general para que veáis cómo se construye. ¿Cómo se construye? Pues nada, como ya antes hemos visto, tenemos tres conjugaciones en español, ¿no? Primera conjugación ar, segunda er y tercera la conjugación ir, ¿vale? Vale, pues en la conjugación ar tenemos estas terminaciones y la conjugación de er, ir tenemos estas otras terminaciones, ¿vale? Entonces, cualquier verbo regular, no sé, voy a poner a, a ver mi letra de Picasso, hablar, ¿vale? Este ar, ¿vale? Sustituís por esto. Hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, hablaron, ¿vale? Al igual que en esta otra conjugación, por ejemplo, verbo beber, este er lo sustituimos por las terminaciones que tenemos aquí, ¿sí? Hola. ¿Alguien me responde? Hola. Hola. Vale. Pues con esto, ¿vale? Tenemos la conjugación del verbo ener. ¿Te atreves, Karim, a conjugarme este verbo, el verbo beber? Bebí, bebiste, bebió, bebimos, bebisteis, bebieron. Ahí, muy bien, ¿vale? Muchas gracias. Una de las cosas que suele daros error, ¿vale? Es que como tiene la misma terminación de consonante, de E, no, aquí no, de S, S, N, suele dar a veces errores, ¿vale? Sobre todo tenéis errores con O y con IO, ¿vale? Así que atentos. Pues nada, tenemos los regulares. Vamos ahora con los regulares con cambio de vocal. Siguen las mismas terminaciones, pero tienen una novedad algo diferente. ¿Veis este verbo? Por ejemplo, el verbo sentir. ¿Qué le ocurre a este verbo? Pues que en la tercera persona, él, y la tercera persona plural, ellos, ellas, hay un cambio de vocal. La E se transforma en I, ¿veis? Tranquilas, no hay millones de verbos, ¿vale? Hay... Ay, no puedo cambiarlo. A ver si se me cierra. Se me abre. Ahí no. Aquí. No. Esto es, ¿vale? Estos verbos que veis ahí abajo, ¿vale? Seguir, reír, medir, mentir, vestirse. Esos verbos siguen esta norma, ¿vale? Por ejemplo, si utilizamos el verbo seguir, ¿vale? Esa E de seguir en la persona él no es siguió, es siguió. Y en la persona ellos no es siguieron, es
siguieron, ¿vale? Esa letra E primera cambia a I. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Vale. Tenéis que decirme sí de vez en cuando, ¿vale? Si no me siento que hablo solo. Y, ayuda, y sabéis que estáis vivas, ¿vale? Vale, gracias. Vamos con el siguiente, ¿vale? Exactamente lo mismo. La persona él y ellos. Sin embargo, la O cambia a U. Solo hay dos verbos, ¿vale? Que son el verbo dormir y el verbo morir. A ver, voy a coger a alguien, a ver, alguna despistada que me quiera ayudar, a ver, de participantes. Ay, se me ha apagado. Vale. Venga, ¿a quién le apetece ayudarme con el verbo, a conjugar el verbo morir? Es feo, ¿verdad? Morir. Venga, Elena, ayúdame con el verbo morir. Elena. Sí. Ah, sí, sí. Uf, Morir de cansancio, no morir de morir. Morir de estar muy cansado. También se puede. Venga, vamos con morir. Eriza también. no, no, no. Yo morí, ¿no? Sí, Tú, muriste. muy bien. ¿Y él? Also Murió. es lo mismo con U, to U, sí. So es dormí, dormiste, murió, dormí, no, Murió, murió, sí, pero Claro, murió. Sí. claro, murió es dormimos, exactamente igual. pero dormimos, no. No, no, morimos. Sí, morimos, sí. Ah, sí. Claro, recordar, el ir es lo único que cambias en, igual que aquí os mostré, el verbo morir, a ver si me escribo bien, si quitas el ir, Sí. es moriste, ¿vale? Murió, ¿vale? Que tenéis aquí, Ah, ¿vale? Simplemente cambiáis el ar, ir, ¿vale? Por la terminación. Y bueno, este tercer grupo, que en pronunciación no cambia mucho, ¿vale? Pero sobre todo es para escribir, ¿vale? Que la I latina se convierte en Y, ¿vale? No hay mucha diferencia en pronunciación si yo digo leyó con I latina que si digo leyó con Y, pero a la hora de escribir sí, ¿vale? Y bueno, no son muchos verbos. Los que os he colocado por acá, ¿vale? Son los que existen, ¿vale? No hay mucho más, ¿vale? Pues nada, ya tenemos los regulares terminados. Vamos con el tercer grupo. Chun, chun, chun. Vale, pues aquí tenemos. No es una mala noticia, pero bueno, tampoco es buena del todo. Tenemos una terminación diferente para los verbos de raíz irregular, ¿vale? Que es diferente a la que hemos visto de los regulares para ar y para ir, ¿vale? Pero bueno, se parece bastante. Pues como no quiero que memoricéis, lo que he hecho yo ha sido diferenciar los irregulares en 4 grupos por similaridad de sonidos, ¿vale? Entonces he hecho 4 grupos de U, de UV, de I y de J. Así que con que recordéis un verbo, el resto ya veréis cómo os va a salir, ¿vale? De raíz U, ahí, ¿vale? He puesto el verbo poder, ¿vale? De raíz U tenemos el verbo poder, ¿vale? Poder, poner y saber. Tenemos estos 3 verbos, ¿vale? Que siguen esta estructura que tenemos aquí arriba, ¿vale? ¿Alguien se atreve con el verbo poner? Si es pude, ¿vale? Del verbo poder, ¿cómo sería poner? Fijaos, es una U. Poner, yo sería yo. Eh, puse, Muy bien, yo puse, ¿ves? Es una U, ¿vale? Y saber, yo, supe. perfecto, ¿vale? ¿Veis? Esa U te hace recordar. Si algún día tienes dudas, ¿cómo era saber?
Ah, pero poder, pude, saber, supe, ¿vale? De esa forma no tenéis que memorizar nada. Vamos con los de UV, ¿vale? El verbo tener, muy usado, ¿vale? Utilizado en todo a lo largo del día millones de veces. Os sirve muy bien para poder recordarlo, ¿vale? Otros verbos de este tipo serían verbo estar y verbo andar, ¿vale? ¿Cómo sería por ejemplo, el verbo estar? ¿Cómo sería? Yo, Estuve. Estuve. perfecto, perfecto. Y andar, Mm. Andar. Andé. no, Anduve. perfecto, muy Mm. bien, ¿vale? Pero bueno, yo andé, que lo sepáis que existen algunos nativos que lo dicen, ¿vale? Porque no suena mal, no suena mal, pero es con U, ¿vale? Con UV. ¿Veis? Estuve, tuve, anduve. De esa manera vais a recordarlo bien. Tercer grupo, con I, ¿vale? Tenemos el verbo venir, verbo hacer y verbo querer. Si es yo vine, ¿cómo sería el verbo hacer? Yo Hice. Hice. hice, muy bien. ¿Y el verbo querer? Quise. Perfecto, muy bien, Elena. Quise, Quise. ¿veis? Todos estos verbos hay que saber su raíz irregular, pero de esta forma de sonido no tenéis que memorizarla, ¿vale? Esa es la clave, ¿vale? Son todos iguales, ¿vale? Tuve, pues ese T-U-V se da en todos, ¿vale? Hacer, hice, pues en todo, ¿vale? Raíz J. En este, tened cuidado. ¿Por qué? ¿Veis aquí que he señalado el erum? ¿Vale? Otra cosa que nos da mucho trabajo a los profesores, ¿vale? Por eso os he dicho que este verbo ha salvado cuentas de banco, ¿vale? En la persona ellos es eron, no hieron, se pierde esa ahí, ¿vale? Tenemos el verbo decir, traer y verbos terminados en ducir, conducir, traducir, reducir, introducir, ¿vale? Hay muchos, ¿vale? Ayudadme, ¿cómo sería el verbo traer? Yo, Traje. perfecto. ¿Y el verbo conducir? Conducir. Conduce. Mm, mm. Condu- Raíz J. Conduje. Muy bien. Conduje, ¿vale? Esa J, ¿vale? ¿Veis? Simplemente viendo la similaridad de sonidos, lo vais a recordar. Pues muy bien. Vamos a ver sus usos, ¿no? Sus usos en la vida diaria. Antes vimos el pretérito perfecto, que era un pasado cercano, sin relación con el momento actual, sin relación con el momento presente. Pues este verbo es totalmente lo contrario, ¿vale? Es un pasado lejano, ¿vale? Lejano en el tiempo. Una acción terminada y no tiene ningún efecto de hoy, ¿vale? Y recordar que el pretérito perfecto los marcadores eran de extensión de tiempo, esta semana, esta mañana, ¿vale? Este verbo en pretérito indefinido son concretos, son específicos. Ahora lo vamos a ver. ¿Veis? Este pequeño diálogo, ¿no? Que le preguntan a la chica, ¿qué tal la universidad? Pues terminé los estudios en 2010. En 2010, ¿vale? Hace mucho tiempo, estamos en 2025, ¿no? Ha pasado mucho tiempo y el marcador, lo que te indica el pretérito indefinido es marcador cerrado 2010, muy concreto, ¿vale? No este año, aquel año, ¿vale? Bueno, de marcadores tenemos aquí, ¿vale? No son muchos, ¿vale? Tenemos ayer, la semana pasada, todo lo que tenga pasada o pasado, ¿vale? Según femenino o masculino, indefinido, indefinido. La semana pasada, la primavera pasada, el año pasado, el curso pasado, el, el,
el invierno pasado, ¿vale? Y cualquier fecha específica, el viernes, el 5 de junio, en mayo, en 2020, el 3 de julio de 2014. También extensiones, pero son muy específicas, de 2010 a 2012, son 2 años, ¿vale? Y marcadores de hace mucho tiempo, ¿no? Hace 2 días, hace 3 años, ¿vale? Estos serían los marcadores de indefinido, marcadores de momentos concretos. Y así es como lo tenéis que utilizar en la vida diaria, ¿vale? Recordar la guía de los marcadores, tanto de perfecto, indefinido. Pues muy bien, ya llevamos 2. Ya está lo peor, ya lo peor está hecho, que es el pretérito indefinido. A partir de ahora, los verbos que quedan son simples, ¿vale? En formación y en uso. Digamos que el indefinido sería el más grande, ¿vale? Vamos con el imperfecto. Tenemos para terminaciones para conjugación ar y terminaciones para conjugación er, ir. ¿Vale? La conjugación en ar lo tenemos con aba, er, ir, tenemos con ia, ¿vale? Recordar, cualquier verbo que vayas a utilizar para conjugar, mira, voy a poner yo aquí uno, cantar. Este ar lo sustituís por las terminaciones, ¿vale? Venga, ¿quién me conjuga el verbo cantar? Y así puedo beber agua. Venga, cantar. Cantaba, cantabas, cantaba, cantábamos, cantabais, cantaban. Muy bien, ¿vale? Y ahora le va a tocar a otra chica. Verbo comer. Este er se sustituye por todas las terminaciones. Venga, Vale. venga, ¿quién se anima? Comía, comías, comía, Ujú. comíamos, comíais, comían. Muy bien, ¿vale? Muy bien, esas son las terminaciones. No son muy dificultosas de recordar, ¿vale? Porque son muy repetitivas. Ese aba, ese ia. Bueno, vamos con los irregulares. A ver si tenemos alguna buena noticia. Que yo creo que sí, ¿vale? Porque solo tenemos 3, ¿vale? Que son el verbo ser, verbo ver y verbo ir. Son irregulares, pero os lo voy a preguntar, a ver si lo tenéis. ¿Sabéis cómo es el verbo ser en yo? Su irregularidad. Sería, Yo era, era, ¿vale? Yo era. 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 Mm, Verbo ver, Vía, vía. veía, ¿vale? Este verbo Mm, tiene, no es una, bueno, sí, una dificultad que tiene mucha vocal. B, I, A. Esta es la forma que yo le digo a mis alumnos, ¿vale? Para pronunciarlo, para marcarlo al principio, claro, y aunque luego se diga más rápido, pero B-I-A, ¿vale? Marcar bien las tres vocales. Y el verbo ir, Iba, Iba, muy bien, ¿vale? Ir, iba, muy bien, Iba. iba, ¿vale? Este y este a veces se confunden un poco a veces, ¿vale? Pero son totalmente diferentes, ¿vale? Uno es era y el otro iba. Hay mucha confusión. Algunos alumnos tienen confusión por la confusión de la E con la I, ¿vale? Pues muy bien, ya tenemos todo la formación del imperfecto. Vamos cómo usarlo, que es lo que nos importa. 3 usos principales, ¿vale? Tenemos los hábitos en el pasado, la descripción y la comparación en presente. Vale, este verbo imperfecto no es un verbo de acciones, no es un verbo que cuente situaciones, es un verbo que decora, es un verbo que acompaña, ¿vale? El pretérito imperfecto. No existe en todas las lenguas, bueno, en las lenguas latinas sí, ¿vale? Pero en el resto de lenguas suele dar un poco de dificultad porque todo se hace con el pasado simple, digamos, ¿vale? Mirad, hábitos en el pasado. La estructura más usada cuando imperfecto e imperfecto, ¿vale? En este caso que he puesto de ejemplo, cuando vivía en Edimburgo, trabajaba de camarera,
Está hablando de cómo era su vida diariamente, ¿vale? O la mayor parte del tiempo, no de una acción concreta. Otros casos muy usados, por ejemplo, cuando era joven, iba al Instituto de Estocolmo, o cuando tenía 15 años, practicaba natación. ¿Veis? Sea el verbo que sea, es imperfecto más imperfecto, ¿vale? Hábitos en el pasado, rutinas, la forma que teníamos de vivir en aquel tiempo. Bueno, descripción en pasado. Al igual que yo hablo sobre ahora, hola Chema, ¿qué tal tu casa? Mi casa es muy bonita, mi casa tiene 2 plantas, tiene una piscina muy grande. Eso no es verdad, solo es una descripción, ojalá, ¿vale? Pero esa descripción, igual exactamente que el presente, si lo decimos sobre el pasado, utilizamos el imperfecto, ¿vale? ¿Qué tal tu casa de la universidad? Pues mi piso era pequeño, pero tenía unas vistas increíbles, ¿vale? Estaba cerca de la universidad, ¿vale? Cualquier cuestión que describamos en pasado, imperfecto, no hay que dudar, ¿vale? ¿Por qué? Porque el indefinido es para las acciones. Bueno, y un uso muy simple es de comparar tu vida en el pasado y tu vida ahora, ¿vale? Antes jugaba al tenis, ahora salgo a correr, presente, o también ahora no, también puede decir, ¿vale? O antes hablaba mejor francés, ahora no lo hablo, por ejemplo, o ahora hablo mejor ruso, por ejemplo, ¿vale? Comparamos la vida del pasado, ¿vale? El hábito pasado con la vida actual. Pues estos serían los 3 usos. Ya tenemos el 75% de verbos vistos, ¿vale? Nos queda el pluscuamperfecto. Pluscuamperfecto, al igual que el pretérito perfecto, se forma con 2 palabras, con el verbo haber y participio. Pero en este caso, el verbo haber es en imperfecto. ¿Cómo sería el verbo haber en imperfecto? Yo había. Muy bien, ¿vale? Recordar ese IA, ¿vale? Ese IA siempre os va a dar guía para recordar el imperfecto. Aba, IA. Pues muy bien. El participio, bueno, que lo hemos visto antes, ¿no? De hado, ido o irregulares, ¿no? Contó, abierto, ocho, dicho, hecho. Verbo simple de formar y verbo simple en usos. De hecho, solo tenemos un uso, ¿vale? El uso que tenemos es para hablar de acciones pasadas a otra acción pasada, como si fuera un superpasado, digamos, ¿no? Indica una situación anterior a otra pasada. ¿Veis? En este ejemplo, ¿te gustó la película de ayer? Sí, pero ya la había visto antes. La había visto el año pasado, por ejemplo. De esa forma podemos marcar que es una acción anterior, ¿vale? Cuando hablamos en pasado, a veces necesitamos marcas para decir en qué punto del pasado estamos, ¿no? ¿Vale? Entonces, el pretérito pluscuamperfecto te permite, pues, marcar el que es anterior a otro pasado, ¿vale? Este verbo se utiliza mucho con estos marcadores, especialmente con estos 2 primeros, ¿vale? Cuando llegó a clase, el profesor ya se había ido, ¿vale? O llegó a casa y mi hermano ya se había comido toda la cena, ¿vale? ¿Vale? O con cualquiera del resto de marcadores también lo podéis utilizar, pero al menos recordar bien estos, ¿vale? Con estos vais a tener el 90% del pluscuamperfecto. Con el resto de marcadores, pues sí, también podemos encontrar casos. Por ejemplo, a las 3, ¿vale? Ahora son las 8 menos 20, ¿no?
Pues a las 3, ¿sabéis? Todavía no había comido, ¿no? Por ejemplo. O cuando terminé la clase a las 3, en ese momento todavía no había terminado la clase, ¿ves? Todavía no, ¿vale? Con todos estos marcadores nos sirven para situar la acción antes de ese pasado, ¿vale? Pues nada, ya tenemos el pluscuamperfecto. Hemos visto los 4 pasados, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño resumen, muy rápido, de estos 4 pasados. Sobre todo en relación con los usos en la vida diaria. Pretérito perfecto. Pasado cercano y conectado al presente. Pero Chema, ¿cómo me acuerdo que es cercano o presente? No pasa nada. Tener de muleta o de apoyo los marcadores. Los marcadores son como la rueda pequeñita de la bicicleta cuando aprendías a conducir para no caerte. Pues esos son los marcadores, ¿vale? Esta semana, hoy, hace 5 minutos. Pretérito indefinido. Pasado lejano. Hace mucho tiempo y totalmente terminado, ¿vale? Por ejemplo, las vacaciones hacemos ya mucho tiempo, en julio, ¿vale? Las vacaciones fueron muy buenas, pero ahora tengo que trabajar, ¿vale? Hace mucho tiempo. Vacaciones totalmente terminadas, ¿vale? Y lejanas en el tiempo. Lejanas en el tiempo para mí, ¿vale? El, el, el término lejano no es una cuestión de tiempo real, es una cuestión de cómo yo lo sitúo, ¿vale? Yo, por ejemplo, hoy es miércoles, ¿no? Yo puedo decir el sábado, ¿qué día fue? Fue día 11, ¿no? Yo puedo decir el sábado fui a cenar a una pizzería italiana, pasado lejano, fui. O lo puedo poner como algo cercano. Este sábado he ido a comer a una pizzería italiana, ¿vale? El marcador da la idea de lejanía o de cercanía. No es una cuestión de tiempo, ¿vale? ¿Vale? Pretérito imperfecto, recordad, era el verbo de la descripción y de los hábitos. Y el pluscuamperfecto, que era el superpasado, ¿no? Para indicar que algo era anterior a otro. Bueno, vamos a entrar en mi parte favorita, que es el contraste de pasados, ¿vale? Que es cómo utilizamos estos verbos para hablar de nuestras experiencias. Hemos visto hasta ahora cómo usar estos verbos en la vida diaria en cuestiones concretas, ¿vale? ¿Qué tal el día? Ah, muy bien, pero esta mañana he tenido que trabajar, ¿vale? Pero para cosas más largas o más desarrolladas, esto se amplía, ¿vale? Vamos a ver cómo contar nuestras experiencias. En principio tenemos 2 verbos clave, ¿vale? Que son el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. Pretérito indefinido sirve para las acciones, los eventos, los acontecimientos, el que ocurre. Ayer tomé el autobús y fui al parque, ¿veis? Son acciones, ¿no? Tomar el autobús, ir al parque. Pero bueno, no todo esto en la vida, ¿no? En la vida, aparte de las acciones, está cómo nos sentimos, cómo es el ambiente que nos rodea, ¿no? Si todo fuera indefinido, la vida sería muy aburrida, ¿vale? Entonces, tenemos el imperfecto, que nos sirve para describir, ¿vale? Fui al parque, sí, pero hacía mucho frío, estaba muy nublado, ¿veis? Indefinido para acciones, como llegar, salir, ir, dar algo, comunicar algo. Imperfecto para descripciones. Hablamos de la hora, del clima, de los estados de ánimo, ¿vale? De las características de mi casa, ¿vale? Por ejemplo, de cómo era una persona físicamente. Bien, claro hasta ahora, Sí. Sí. ¿sí? Sí. Vale, perfecto, ¿vale? Eh, Mira, voy a parar un segundo, así habláis vosotras un poco, yo me callo.
¿Vale? Mirad, si digo, por ejemplo, me tenéis que ayudar. Ayer fui a la estación para tomar el tren. ¿Qué le añadiríais de descripción? Ayer fui a la estación para tomar o coger el tren. ¿Y qué tipo de verbo? Es definido, ¿no? Ahora, un imperfecto. Háblame de las características. Dime, háblame sobre la estación, háblame sobre mis sentimientos, háblame sobre la temperatura, por ejemplo. Mm. Hacía mucho calor y me sentía agobiada. Bueno, qué mal día, ¿verdad? Pero bueno, pero muy bien. Has hablado del clima y has hablado de las situaciones, ¿vale? Pues muy bien. Eso es lo que se aporta. Os voy a poner al resto, venga, alguna de vosotras, voy a poner otro para que me ayudéis. De esta manera practicamos y se os queda mejor las ideas. A ver. mm, em, me desperté por la mañana y llamé por teléfono a mi hermana. Venga, añadir algo de contexto, de entorno. No voy a señalar a nadie. Venga, animaros. Ayer me desperté y llamé por teléfono a mi hermana. Sentía desesperado. A ver, ¿cómo? ¿Qué decías? Yo sentía desesperado, Me ¿no? sentía desesperado. Por ejemplo, Vale, perfecto. Está hablando de sentimientos. También puedes hablar sobre mi hermana. ¿Cómo estaba mi hermana? Y llamé por teléfono a mi hermana. Mi hermana Estaba preocupada. estaba pues sí. preocupada. Muy bien. Solo pensáis en cosas negativas, ¿eh? Pero muy bien. Pero veis la idea, ¿no? Mm, Clave. Acción, llamé por teléfono. Descripción, imperfecto. Pues mira, hemos visto lo básico, ¿no? Acciones y descripciones. Vamos ahora con el fondo. El fondo, lo que ocurre, eso está en imperfecto. La acción, los acontecimientos en indefinido. ¿Qué ocurre? Que hemos visto frases sencillas, pero esto se complica un poco más. Bueno, no complicarse, cambiemos la palabra complicar. Se enriquece, ¿vale? Más bonito, ¿vale? Tiene un poquito, un punto de mayor dificultad, pero le da valor, riqueza a lo que contamos y permite desarrollar los acontecimientos. Bueno, como sabéis, el español viene del latín, y es un idioma muy plástico, ¿no? Se estira mucho y por eso permite muchas configuraciones de verbos, estructuras. Pero bueno, yo después de todos estos años de enseñanza, molestando a estudiantes y haciéndoles sufrir mucho, he llegado a a un resumen que creo yo que eh, comprende la mayoría de situaciones que vamos a necesitar, tanto hablando como incluso escrito, ¿vale? Yo esto lo tengo enfocado a lo oral, pero perfectamente escrito, ¿vale? Vamos a ir uno a uno por cada uno de los usos. Vamos con el uno, ¿no? Se descubre una situación y se describe, ¿vale? Tenéis aquí la estructura de cuándo, más indefinido, más imperfecto, ¿vale? Cuando vi su coche estaba muy sucio. Este tipo, bueno, este uso combina una acción, ¿vale? Puntual, concreta, ¿vale? De ver su coche o accidental incluso, ¿vale? Con un algo en progreso, un estado en progreso, ¿vale? Estaba muy sucio, ¿vale? No es una acción. El coche estaba sucio antes de yo mirarlo, ¿vale?
estaba sucio, o sea, cuando vi su coche estaba sucio. Digamos que que el estado, ¿vale? De estar sucio se interrumpe por mi acción de ver. Por ejemplo, otros casos. Cuando entré en la cocina, ¿vale? El café estaba frío. Lo mismo, ¿vale? Tenemos una acción puntual, entré en la cocina, ¿vale? El café estaba frío y tenemos la descripción, ¿vale? Es acción más descripción. Esto lo vamos a ver muchísimo, muchísimo en español, ¿vale? O, por ejemplo, vi a Marta. Bueno, estoy con el verbo ver hoy, ¿vale? Pero bueno, vi a Marta en la calle y hablaba con su madre. ¿Veis? Hay una acción puntual. Vi a Marta y hablaba con su madre, ¿vale? Es un estado, ¿vale? Ya existía antes de yo llegar. 2. El proceso interrumpido por algo inesperado, ¿vale? Esto es que hay una acción normalmente tranquila, que tú eras muy feliz con ello y viene alguien a molestar. Esto básicamente es, ¿vale? Y tenemos la estructura, mientras o cuando, más imperfecto, más indefinido. Yo suelo utilizar más mientras, me gusta más. Por ejemplo, mientras jugaba al tenis, mi acción en proceso, tranquila y feliz, me robaron el coche. La acción terrible que viene a molestar. ¿Veis, no? O mientras cocinaba, estaba yo muy feliz cocinando, mi vecino llamó a la puerta, ¿vale? Mi acción tranquila en proceso feliz es interrumpida por el vecino que viene a llamarme para pedirme algo, ¿vale? O mientras leía el periódico, sonó el teléfono. Hay una acción en proceso, ¿no? De hablar por teléfono y otra acción accidental o llamémosle no esperada, viene a interrumpir la acción. 3, ¿vale? Una situación, bueno, más bien, una acción, perdón, encuentra una dificultad, ¿vale? Tú quieres hacer algo, tú quieres realizar una acción, pero esa acción encuentra un problema, ¿vale? Indefinido, pero más imperfecto. Fui a la tienda, ¿vale? Esa acción, ¿vale? Yo fui a la tienda, pero estaba cerrada. Encontré una dificultad que me impidió hacer lo que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Que seguramente sería comprar algo, ¿vale? O, por ejemplo, llamé a su casa, ¿vale? Porque yo en mi cabeza quería hablar con alguien, pero no estaba en casa, ¿vale? ¿Veis? Hay una dificultad que impide que yo pueda realizar esa acción, ¿vale? La idea, esa primera acción, ¿vale? Es algo puntual y la segunda es un estado. En realidad, siempre el imperfecto es un estado, siempre. 4. Esto lo hemos visto ya antes, que es la de pluscuamperfecto, pero quise meterla aquí para que veáis en el compendio general, ¿vale? Esta es más simple de ver. Simplemente es un superpasado, una acción anterior a otra. Eh, Prácticamente en su mayor porcentaje de ocasiones va a ser con un marcador como cuando o como ya, ¿vale? Cuando llegué, no sé, a lo mejor llegué a las 7 de la tarde, la película ya había terminado. Quizás había terminado a las 6:30, ¿veis? Cuando llegué a las 7, la película había terminado a las 6:30. Con el pluscuamperfecto podemos indicar, ¿vale? Que esto es anterior a esto. Porque si yo digo, cuando llegué, la película terminó, significa que yo llegué a las 7 y la película terminó a las 6:59 o 7, mismo tiempo del pasado, ¿vale? Pero si quiero decir que es antes, había terminado. Bueno,
Bien, mal, horrible, Bien. 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 Vale, vale. Me alegro. Elena, que no te escucho. Sí, sí, muy bien, gracias. Muy bien, todo bien claro. ¿Puedo pedir No, 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 ejemplos? todavía es demasiado complicado para mí, pero es bueno practicar como eso. Es muy bueno, sí. Sí. Bueno, pues, ¿cuántas personas somos? Somos 4 chicas. Bien, ¿vale? Pues me vais a poner un ejemplo con 1, con 2, con 3 o con 4. Venga, uso 1. Yo tengo tiempo para esperar hasta las 9, ¿eh? Así que no os preocupéis. Sí, aquí, aquí estoy con los brazos abiertos esperando. Venga, que alguien se anime. Caso 1. Seguid la estructura. Cuando Sí. viaje a Suecia estaba muy tráfico. ¿Vale? Cuando viajé a Suecia, ¿vale? Había mucho tráfico. Muy bien. Viajé, ¿vale? La acción puntual, viajé. Había mucho tráfico. Describe el estado. Muy bien, Elena. Venga, caso 2. Proceso interrumpido por algo inesperado. Mm. Mientras limpiaba la casa, me cayeron las gafas. ¿Vale? Mientras limpiaba la casa, se me cayeron Se me cayeron las ¿Vale? Perfecto. Tú estabas tranquilamente haciendo tu acción en proceso y eso vino a molestarte. Se te cayeron las gafas. Perfecto. ¿Vale? Vamos con la acción, ¿vale? Esa intención que tienes, pero encuentra una dificultad y no puede realizarse. Venga. Indefinido pero imperfecto. Solo quedáis 2. Sí. No podéis escapar. Entré a la- No tengo prisa. Seguir la estructura. Al principio no hace falta aquí ser Cervantes. Seguir la estructura. Comí la comida, pero no estaba bueno. Muy bien. Comí la comida, pero no estaba mala. No estaba buena, ¿vale? Tú querías disfrutar de la comida, pero tuviste una dificultad, que es que la comida no estaba rica. ¿Vale? Y acción anterior a otra pasada. Venga, chicas, animaros. Cuando llegué al trabajo, el trabajo había terminado. Vale. ¿Por qué te despertaste muy tarde? Quizás. Sí. Ahí, perfecto. Vale, pues nada, ya tenemos casi todo. Ya tenemos el fondo y la acción. Eh, Sí, cuando salí de casa ya había empezado a llover. perfecto, ¿vale? Tú saliste de casa y la lluvia pues había empezado Sí. antes. Muy bien. Eso es interesante porque te muestra antes, porque si dices cuando salí de casa empezó a llover, es que justo en el momento de salir la lluvia comenzó, pero había empezado fue antes. Muy bien. Tenemos hasta ahora, a ver si me deja ver, tenemos indefinido acciones, imperfecto descripciones. Tenemos los usos, ¿vale? De indefinido más imperfecto para desarrollar las cosas que nos ocurren. Nos queda este desarrollo, mi favorito, que son las causas y consecuencias, ¿vale? Porque siempre el ser humano nos gusta mucho quejarnos, ¿vale? Entonces, siempre nos gusta dar mucho la responsabilidad a otra cosa, ¿no?
Pues esto es muy, muy útil, ¿vale? Porque si queremos culpar a otra persona o a otra situación, las causas es importante. Vale, pues 3 casos, ¿vale? No veáis tan grande todo. Ahora os explico, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si la causa es un estado o una situación existente, tenemos esta estructura, ¿vale? Como más imperfecto, más indefinido. Como no quedaban entradas, ¿vale? Es un estado, ¿vale? Una situación existente antes de yo ir al cine, ¿vale? No fui al cine, ¿vale? ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo quería ir al cine, pero es que no quedaban entradas, ¿vale? Esta es la causa, ¿vale? Esta misma estructura podemos darle la vuelta con por qué. Es lo mismo, ¿vale? Simplemente cambia de lugar. No fui al cine porque no quedaban entradas. Y con cómo no quedaban entradas, no fui al cine. El cómo introduce en la causa, ¿vale? Y en este caso, el por qué está como nexo, ¿vale? Como nexo. Pero es lo mismo, ¿vale? 2. La causa es una acción puntual o un evento inesperado. Exactamente igual, pero en lugar de imperfecto indefinido es indefinido indefinido, ¿vale? Con cómo. ¿Cómo me desperté a las 9:15? ¿Vale? Eso es una acción puntual. Yo me levanto a las 8:30, pero ese día, como forma es eh, no común, me desperté a las 9:15, ¿vale? Fue algo inesperado. Yo me quería despertar a las 8:30, ¿vale? Pues como me desperté a las 9:15, llegué tarde. ¿Veis? Es una acción puntual, algo no buscado, algo inesperado. La estructura con porque, exactamente igual, pero damos la vuelta. Llegué tarde porque me desperté a las 9:15. En el 1 tenemos que la causa es un estado o una situación existente, y en la 2 es algo inesperado, ¿vale? Algo que no buscábamos, una acción no esperada. Muy bien, vamos con la 3. La casa, la causa es una acción anterior. Si es una acción anterior en el tiempo, obviamente pluscuamperfecto, ¿vale? Que antes lo hemos visto. Como habían ocupado mi sitio, ¿vale? No pude aparcar, ¿vale? Yo llegué a las 7 y yo estaba muy feliz para aparcar mi coche, pero habían ocupado mi sitio a las 6:45, ¿vale? ¿Veis? La causa es una acción de otra persona antes. ¿Sí o no? Sí. Vale. Es igual con porque, dado la vuelta, ¿vale? No pude aparcar porque habían ocupado mi sitio, ¿vale? No pude aparcar a las 7 porque alguien muy estúpido aparcó en mi sitio a las 6:45, ¿vale? Pues estas estructuras se repiten y se repiten. Yo sé que hubiera sido más sencillo solo mostraros lo más común, que es la una, ¿vale? Pero bueno, ya que era una clase gratis, quería disfrutar del sufrimiento ajeno un poco. Vale. Pero bueno, mirad, os voy a poner un ejemplo con el mismo caso para que veáis un poco la diferencia, especialmente de 1 y 2, ¿vale? Porque 3 es un poquito más claro. Si digo mm, como no tenía dinero, no salí de fiesta, ¿vale? Como no tenía dinero. Ese tenía dinero es una situación existente, un estado, algo que ya existía antes de hablar. Como no tenía dinero, no salí de fiesta. Yo quise salir de fiesta, pero yo no tenía dinero antes, ¿vale? No tenía dinero antes, ¿vale? Es un estado, situación existente. Pero si digo, como no tuve dinero, no salí de fiesta, significa que
hay una acción en ese momento puntual que no es normal, que no es común, ¿vale? No tuve dinero en ese instante, pues no pude salir de fiesta, ¿veis? Uno es un estado, algo común o algo que existe de forma cotidiana y lo otro es algo inesperado. Esto espero que os quede claro más o menos hoy, que el indefinido es una acción puntual, concreta o incluso inesperada. Y el imperfecto siempre es un estado, algo que está a lo largo del tiempo, que está en proceso, no terminado. Esa es la clave, ¿vale? Para, para trabajar esto. Bueno, vamos a poner algún ejemplo, ¿no? Con esto. Venga, ¿alguien se atreve con la uno? Fíjate, podéis seguir la estructura con cómo y la estructura con por qué. Ambas son iguales, no me importa. Venga, que alguna me ayude y me haga un ejemplo de caso uno. No quiero señalar a nadie. Como no terminaba la cena, no fui la casa. No, Como no es terminaba la cena, no fui a la sí. casa. Como no terminaba. Bueno, es que no le veo mucho sentido, pero Pues, más como no, lógico. como no, como no terminaba. Bueno, venga, como no tenía gasolina, venga, no fui a la casa. Una dificultad, ¿no? Porque quieres ir a casa, ¿vale? Como no Mm, tenía gasolina, ¿vale? No fui a la casa, ¿vale? sí. Es un estado, ¿vale? Una Mm, situación existente, ¿vale? mm. Perfecto, muy bien, ¿vale? Vale, ¿alguien se atreve con el caso 2? Nadie se atreve. No compré el libro porque estaba agotado. No compré el libro. En Ok. este caso, no estaba agotado, ¿vale? Mm, Es caso uno, ¿vale? No compré mm, el libro porque estaba agotado, ¿vale? El libro estaba agotado antes de yo querer comprar, en una situación existente, ¿vale? Muy bien, ¿vale? Sería un mm. buen ejemplo de la situación número uno. Venga, la situación número dos. Seguid la estructura. No os preocupéis, no penséis demasiado. Improvisar. ¿Cómo más indefinido, indefinido? O indefinido porque indefinido. Como había comprado mi Pero caballo. dos, indefinido, indefinido. Ah, indefinido, indefinido. Dos, perdón. Creo que es los tres, perdón. ¿Vale? Venga, anímate, Elena. Sigue la estructura. Sí, sí, pero yo pregunto a la tres, perdón. Oh, pero no es un buen ejemplo por los dos, por número dos, o no, no. ¿Vale? ¿Tienes ejemplo para número 3? Sí, Venga, dime. como, como había comprado mi caballo, no tenía dinero. No tuve dinero. Como había comprado mi caballo, ¿vale? No tuve dinero, ¿vale? Como había comprado mi caballo, en ese momento no tuve dinero para comprar un coche, por ejemplo, ¿vale? Muy bien, ¿vale? Es una acción anterior. Como comprado mi caballo, ¿cuándo? El lunes, ¿vale? No tuve dinero para comprar un coche el viernes. Muy bien, ¿vale? Perfecto. Vale, venga, chicas, caso 2. Seguir la estructura, No pude ir a la fiesta porque tuvo mucho trabajo. ¿vale? No pudo ir a la fiesta porque tuvo en ese momento mucho trabajo. No es que sea siempre, fue en ese momento concreto. Qué bien, chica, muy bien.
Pues estamos ya casi llegando al final. Mirad, a ver si aquí pasa, aquí tenemos, ¿vale? Mirad. Ah, causa y consecuencia, no, este. Vale. Aquí os he puesto algunas palabras clave para cuando vayáis a contar vuestras anécdotas y vuestras cosas, ¿vale? Recursos para empezar una historia, una vez, resulta que, un día, para continuar, después, luego, poco después, para introducir algo nuevo, de pronto y de repente, para añadir detalles, mientras, recordé que, olvidé que, además, y para terminar, ¿vale? Al final, en resumen, y a partir de ese día. Estos son súper útiles, ¿vale? Como somos 4, vamos a intentar hacer una pequeña secuencia de historia entre todas. Y os voy a nombrar, ¿vale? Os voy a nombrar para que me ayudéis. Así que la que no hable no tiene el premio del ejercicio, que os voy a dar después al final un regalo, ¿vale? Venga, vamos a contar la historia, ¿vale? Elena, comienza. Tienes que utilizar un marcador y una acción o una descripción, lo que tú quieras. Dime una frase. Eh, hace 2 semanas Ujú. estuve en Suecia. Vale, muy bien, muy original, pero perfecto. Hace 2 semanas, ¿vale? Estuve en Suecia, ¿vale? Muy bien. Venga, Karim, continuamos. Ha dicho, hace 2 semanas estuve en Suecia. Eh, luego Ujú. quería ir a Rusia. Vale. A me gusta Elena en Rusia, muy bien. Me gusta mucho, pero sí, sí. Perdóname. Me encanta. Bueno, chicas, a ver, la que no sé el nombre. Usuario de Zoom pone, ayúdame, introduce algo nuevo. Cuando fui a, No, a- utiliza estos marcadores, ¿vale? Ella ha dicho, hace vale, 2 semanas estuve en Suecia. Ella vale. dijo, luego quería ir a Rusia. Introduce algo nuevo. En ese momento quería Ujú. conocer la cultura de Rusia. Muy bien, ¿vale? Está Ujú. introduciendo algo nuevo, está interesada por la cultura. Vamos, de Neaga, añade un detalle. Además, a mí me gusta comer mucho. Ea, vale, así que al final, Elena fue a Rusia, disfrutó de la comida rusa y de la cultura rusa, y fue un viaje maravilloso. Y a partir de ese día, Rusia fue su sitio favorito, ¿ves? No. A partir de ese día volví a Suecia. Pronto, pronto. Sí. ¿Vale? Pero veis, ¿no? La estrategia es para que veáis, para que cuando contéis un relato en español, relato no tiene que ser una novela, puede ser una anécdota. Con estos recursos, pues suena más rico, suena más bonito. Vale. El resumen de usos. Esto es todo lo que Chema ha tratado hoy, ¿vale? Olvidemos la gramática a un lado. ¿Cómo utilizamos los verbos? ¿Vale? Indefinido, ¿vale? Habla sobre los acontecimientos, los sucesos, lo que ocurre, ¿vale? Acciones puntuales se refiere a que es solo una acción. Ayer Elena llegó a Suecia, ¿vale? Una acción puntual, concreta, o acciones consecutivas en orden. Elena llegó a Suecia, abrió la maleta y se puso el pijama. ¿Veis? Que es en orden. Primero una, luego otra y luego otra. ¿Sí? Hola. ¿Sí? Sí. Sí. Vale. Y esos son
los acontecimientos, es lo importante, hace avanzar la acción. Ayer me desperté, primero en orden, luego, no hace falta luego, ¿se entiende? Tomé una ducha y comencé a trabajar, ¿vale? En orden, consecutivas, ¿vale? Y esto es lo que avanza la acción, lo que cuenta la historia. Pero la vida sería muy aburrida en indefinido, ¿vale? Necesitamos el imperfecto, porque acompaña la acción, crea el ambiente, le da la magia, ¿vale? Y el imperfecto lo vais a utilizar para hablar de características de cosas, de casas, ¿vale? Del físico de una persona o de un animal, de la personalidad, de estados emocionales, de la situación económica, social, el clima, la hora, cómo es el entorno, además de acciones habituales, que esto ya lo hemos visto, y simultáneas, ¿vale? Descripción física, era alto, grande, era simpático, estaba triste, tenía poco dinero, tenía muchos amigos, hacía frío, eran las 7, había muy buen ambiente, ¿veis? Y la mezcla de pasados, que es lo que hemos visto en causa y efecto, y además el contraste, como por ejemplo lo que hemos visto con acciones que interrumpen a otra, mientras cocinaba, llamaron por teléfono. Esto es lo que desarrolla los acontecimientos, ¿vale? Que hemos visto varios casos. Él se describe una situación nueva, ¿no? Por ejemplo, hay una situación, ¿vale? O una acción que ocurre en indefinido y se describe en imperfecto, ¿vale? Acción, fui a Rusia, ¿no? En la acción, fui a Rusia. Descripción, fui a Rusia y hacía mucho frío, por ejemplo, ¿vale? O vi a Elena, ¿vale? Es la acción que va y ahora describo. Vi a Elena y le temblaban las manos, ¿vale? ¿Qué más? La acción que interrumpe, ¿vale? Recordad, estáis haciendo algo muy tranquilo y vienen a molestaros. Estaba haciendo la comida y vino mi vecino a pedirme dinero. Bueno, o sal. Vino a pedirme sal. Acción que interrumpe. Acción que encuentra dificultades para realizarse. Recordad con el pero, ¿no? Lo hemos visto justamente aquí antes, ¿vale? Tenemos aquí con pero, ¿veis? Fui a la tienda, pero estaba cerrada, ¿vale? Ahí es donde tenemos la dificultad. Estaba cerrada, no pude entrar. Y también sirve para exponer las causas del fracaso de una acción. Más simple. El caso de pluscuamperfecto es el que mejor explica esto, ¿no? Quise, ¿vale? Quise ir a la clase gratuita de Chema, pero ya había terminado. ¿Ves? La causa es que ya había terminado, ¿vale? Con pluscuamperfecto. Pues chicas, esta es la Biblia del pasado en español. Hemos visto cómo se crean, ahí no quiero borrar, cómo se crean, hemos visto todos los usos de indefinido, imperfecto y la mezcla de todos ellos, ¿vale? ¿Qué más os voy a pedir? Bueno, luego os voy a mandar al correo un pequeño resumen de la sesión que he hecho con los pasados, el contraste y algunos ejercicios. He hecho algunos ejercicios para que practiquéis la forma y otro para que practiquéis lo que es el relato. Y nada, muchas gracias por venir, chicas. Ha sido un Gracias a placer. ti, gracias por Grazie, darnos esta oportunidad para asistir en tu clase. De nada, yo encantado. Es un tema mío favorito.
Hacedme un favor al menos, seguirme en Instagram, dale a like. Chema, Sí, qué bueno claro. eres. Sí, me encantó la clase. Llegó cuando lo más necesitaba. Es justo que yo no sé usar mucho los pasados. Luego, ahora os voy a mandar al correo el archivo de trabajo y animaros a escribir un pequeño relato. No vais a ser escritoras de novelas, pero os ayuda a eh, introducir todos los elementos. Esto es como pintar un cuadro, ¿no? Vas a pintar y necesitas elementos, necesitas pintura, el cuadro, acuarelas, pues igual, marcadores, indefinido, imperfecto. Practicarlo, hacer un pequeñito relato, ¿vale? Si queréis me lo mandáis y yo lo corrijo.